Benvidos a todos e a todas. Mentras se van incorporando as persoas que se inscribiron neste webinario, vou facer como unha breve introdución. Algúnas das persoas que estades conectadas xa coñeceredes a Oficina Económica de Galicia, pero gustaríame contextualizar brevemente o seu papel, non? A oficina naceu co obxectivo principal de apoiar e facilitar o camiño ás empresas galegas, especialmente as que son pequenas e medianas empresas, non? Para cumprir con esta misión, a Oficina Económica conta cun equipo técnico propio que está situado principalmente en Santiago de Compostela, pero ademais dispón dunha rede de expertos colaboradores que ofrecen asesoramento especializado en diferentes ámbitos empresariais. Vouvos a deixar no chat pegado o enlace á páxina web por se lle queredes botar unha ollada e obter máis información desto que vos estou comentando agora. Bueno, neste marco de apoio que vos dicía, xorde a organización destes webinarios, non? Que se conciben como pequenas píldoras informativas que poden resultar vos útiles ás empresas no voso día a día. No caso de hoxe, imos centrarnos no estudo de custos en prototipos, pero antes de comenzar, quería comentarvos que se tedes algunha dúbida ou pregunta, podedes escribila a través deste chat no que vos puxen eu tamén o enlace e ao final deixaremos un par de minutos para respondelas. Se ademais despois queredes realizar unha consulta máis específica para o caso da vosa empresa, o que vos recomendamos é solicitar o servizo de asesoramento gratuito que vos comentaba agora, que ofrecemos desde a Oficina Económica, non? E para facelo o único que tedes que cubrir é o formulario que vos deixo tamén pegado no chat para que unha persoa experta poida poñerse en contacto con vos e ver se vos pode axudar no problema que teñades. Entón, se vos parece, entramos xa en materia e para iso vou a presentar a Rafael Martínez Carrasco da empresa de Arxión Estrategia, que é un dos colaboradores da Oficina Económica de Galicia. Hola, Rafa, que tal? Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta webinar en la que vamos a hablar sobre los prototipos, un reto muy recurrente en las empresas y los costes asociados a los mismos, qué tendríamos que tener en cuenta, qué tenemos que evitar y cómo deberíamos hacer un plan de trabajo orientado a desarrollar un prototipo y con qué objetivos. Muchas veces nos ponemos a diseñar, asumimos una serie de costes y eso es un gasto sin fin hasta llegar un momento que no sabes qué hacer, si estás en mitad del camino, si tienes que parar, si tienes que continuar. Y lo que vamos a hablar hoy precisamente es cómo pasamos de esa idea a un prototipo, digo un prototipo, a aquel desarrollo probado y testado sobre el cual vamos a llevar a cabo una producción en serie, es decir, sistematizada, donde lógicamente optimizaremos los costes inicialmente adoptados o sufridos en el proceso. También quería compartir una serie de conceptos clave que entiendo que son importantes a la hora de pintar mi mapa de ejecución, diseño y ejecución de un prototipo. ¿Por qué deberíamos analizar estos costes? ¿A qué nos enfrentamos si lo que hacemos es trabajar contra una referencia final sin tener en cuenta el esfuerzo que estamos asumiendo? Los errores que habitualmente cometemos en el control de costes aplicado en el desarrollo y monitorización de prototipos. Debíamos hacerle un apartado especial para comentar qué aspecto debíamos evitar. Y luego un concepto general de prototipo físico versus virtual. Y luego decisiones estratégicas que deberíamos plantearnos, metodología a modo de guía de trabajo y un caso práctico en el que preparé una pequeña herramienta que está a vuestra disposición para poder monitorizar o trabajar en un plan de desarrollo de un prototipo. Y sin más, arrancamos de la idea del prototipo. Como tal, deberíamos considerar que en un proceso de desarrollo, diseño y desarrollo de un prototipo, no gana el que gasta menos, sino el que aprende más por cada euro. Es decir, yo tengo un proceso de aprendizaje que me va a costar dinero, tanto en interno, porque voy a desarrollarle dedicación con mi equipo, con mis medios, con materiales, o con asesores, ingenieros, equipo externo, me va a prestar un servicio. Por tanto, parto de una idea,
una idea que posteriormente vamos a validar en interno en los diferentes departamentos que toman las decisiones, acabando en dirección. Se establece un coste asociado, que sería el presupuesto de este prototipo, y después voy a ponerlo en marcha con una monitorización, hasta el punto de que se llegue a una conclusión. Hemos llegado al objetivo, tenemos el prototipo, estamos muy lejos y nos hemos ido de presupuesto, decidimos ampliarlo, es decir, parar, seguir o adaptar el plan de trabajo. El prototipo, tenemos que tener en cuenta, en el prototipo no buscamos la eficiencia, realmente buscamos el conocimiento. Es una línea de trabajo que nos permite mejorar cualitativamente nuestro conocimiento, nuestro capital técnico o capital investigador para tener una máquina, un proceso, un producto más atractivo que nos mejore nuestra posición estratégica y nuestra posición competitiva en el mercado y lo apuntalamos a partir de este nuevo desarrollo. Y este coste del prototipo tiene que ser el coste del aprendizaje técnico, no solo por la mercancía, materias primas que yo compro para hacer las pruebas, sino por las horas que yo dedico, que no son baladíes, porque esas horas le dedican también con un feedback de conocimiento de las pruebas que estoy realizando y la frecuencia con la que, o el número de veces que yo realizo estas pruebas, que se llama iteración, coste de iteración. Tengo un coste de aprendizaje más un coste de iteración y un coste de validación. ¿Qué tengo que analizar y cuánto me cuesta el análisis de lo que finalmente he obtenido y su proyección en el mercado? Si es comercializable, si es vendible, si me ha aportado una diferenciación en el mercado o no. Por otra parte, en esos conceptos claves que os comentaba de inicio, hay una serie de elementos que deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar este plan de trabajo para desarrollo y diseño y desarrollo de un prototipo. Por otra parte, tener claro que un prototipo es un proceso de aprendizaje. Un prototipo no termina de ser un producto final, en todo caso es un beta, pero lo que permite es validar una idea de solución a partir de unas hipótesis creadas. Estas hipótesis que tenemos que validar es si es viable técnicamente, es decir, podemos producirlo, fabricarlo a escala, si es escalable, si hay aceptación por parte del cliente, si hay tracción, si puedo crecer en base a este prototipo afinado, si tengo una capacidad yo de fabricación o de terceros para mí, pero de manera sostenible, es decir, si yo todo el conocimiento lo traslado a un tercero y el tercero ve que es una oportunidad de negocio, mañana me cierra el grifo, lo hace él y me quedo fuera. Por tanto, ¿cómo tengo de blindada esa capacidad de fabricación? Y si cumple, obviamente, la normativa en el mercado en el que yo quiero operar. Segundo, es muy importante definir el presupuesto de aprendizaje. Es muy importante tener en cuenta que nosotros buscamos el conocimiento, pero cuesta dinero. Y este dinero va a ir en términos de iteraciones, es decir, cada vez que yo diseño o rediseño, fabrico, hago una prueba, analizo, hago un feedback, vuelvo a rediseñar, fabrico, otras pruebas, otro análisis. Este proceso de iteración lo que nos va a decir es cuánto de cerca estoy de mi objetivo final y tiene un coste. Entonces, el coste objetivo estándar que debería definir para cada iteración por el número de iteraciones me da el coste total del proyecto y será mi presupuesto. Por tanto, cuando yo decido presupuesto, tengo que decir, vamos a ver, ¿cuánto me cuesta el diseño? ¿Cuánto me cuesta la fabricación? ¿Cuánto me cuestan las pruebas? ¿Y cuánto me cuesta ese análisis? ¿Y cuántas veces entiendo que lo voy a tener que hacer para llegar a mi objetivo final? Y eso es el coste total que asociaré a un concepto de presupuesto del prototipo. Este prototipo, por tanto, no es un producto, es un beta, es una prueba muy afinada, base del producto final, y que tampoco va a representar el coste final del producto. ¿Por qué? Pues porque cuando yo produzca más escala, obviamente voy a mejorar mi capacidad de compra, voy a mejorar mis costes de producción, voy a afinarlos, voy a automatizarlos, por tanto, eliminaré tolerancias ineficientes, voy a tener una compra mucho más afinada, con mayor capacidad de compra y más adecuada a mi capacidad productiva, a las mermas que voy a tener, a lo que gasto por los cambios, etcétera, etcétera. Y por último, una fabricación que es estándar, industrial y no artesanal. Pero por otra parte, cuando yo empiezo a producir, tengo que tener en cuenta que el salto a tener producto y no prototipos es el coste de industrialización. ¿Y esto qué es? Bueno, pues los moldes que voy a necesitar para poder hacer el trabajo, los utillajes, las herramientas, el layout, la revisión de almacén intermedio que tengo que asumir
para no parar mis procesos, las certificaciones, las validaciones, todo esto que es mi coste de industrialización. Y que debía tener en cuenta en esa segunda parte del presupuesto complementario al del prototipo. Y además también tengo en cuenta la financiación, el coste financiero del producto. Voy a tener que financiar todo esto. ¿Y cómo tengo que financiar? Bueno, pues tendré que buscar un mix entre poner dinero yo, una autofinanciación, pedir dinero a terceros, a un CEDETI, a un ENISA, a un SES Galicia o a un fondo de inversión que apueste por capital riesgo y por innovación. Y uso financiación bancaria, porque muchas veces el dinero no llega en el momento oportuno, pero yo necesito liquidez para que el proyecto sea una realidad. Y después ya presentaré la justificación del cobro de la subvención correspondiente cuando esta subvención no me permite un anticipo. Algunas de ellas sí, ¿vale? Bien, entonces, cuando definimos ese presupuesto, tenemos que mirar a dónde quiero llegar. Por tanto, hace falta un objetivo. Yo abordo un proyecto de diseño y elaboración de un prototipo y tengo que definir qué es lo que quiero conseguir. Quiero definir una fase de producción que no tengo testada, quiero producir y, por tanto, conocer un beta, un prototipo prácticamente considerado como un producto final. Me preocupa un proceso concreto que tengo que testar a partir de un producto semi-elaborado. Es decir, ¿qué es lo que quiero llevar a cabo? Y a partir de qué hipótesis queremos validar este proceso del prototipo. Validar, en realidad, es convertir este gasto que voy a asumir, que tengo en mi presupuesto, en una inversión. ¿Por qué es inversión? Porque mi expectativa es recuperar el gasto en un proceso futuro de comercialización. Por tanto, cualquier gasto que tenga una proyección de recuperación de ingresos a más de un ejercicio pasa a ser una inversión. Por tanto, decimos que un prototipo no es solo un gasto de desarrollo, es un proceso de estructura de aprendizaje que tiene una conversión, que es verdad que tira de tiempo, que tira de recursos humanos y financieros, de capacidad organizativa porque lo tengo que incorporar en la operativa diaria de mi empresa, pero si el proyecto sale razonablemente bien, es una inversión que me va a permitir ese crecimiento de mi negocio. Insisto que un prototipo, aunque sea un buen diseño, después hay que testar, hay que probar, exige muchos recursos y el periodo de maduración puede ser largo. A lo mejor puede estar un año haciendo un prototipo y hay que aguantar financieramente los recursos, hay que entender que el resto de recursos del día a día para llevarlo a cabo y muchas veces tengo que saber si el momento es este o tengo que esperar a que me pueda permitir, a que tenga un colchón para asignar esos recursos y no pararme la actividad. Por tanto, tengo que analizar cuánto estoy dispuesto a asignar y cuánto entiendo que me va a costar. Y ahí enlazamos la idea de que ¿por qué tengo que analizar mis costes? Pues sencillamente tengo que analizar mis costes para evitar proyectos que técnicamente sean viables, pero económicamente sean inviables, que yo no los pueda asumir. Por coste, por dimensión, por riesgo, por necesidad de financiación adicional, porque me detrae muchos recursos que no me puedo permitir. A veces encontramos empresas que tienen una línea de trabajo y tú dices, yo quería hacer lo mismo, pero no tengo esos recursos, no lo puedo hacer. Esa idea que tienen ellos también la tengo yo, pero no puedo tener recursos, entre comillas, ociosos para llevarlo a cabo. Por tanto, muchas veces esa dimensión que tiene una empresa de más recorrido y que tiene mayor liquidez, le permite hacer pruebas, testar cosas que cuando te estás empezando o cuando tienes un presupuesto más ajustado, pues no lo puedes hacer, ¿no? Aquí abro un paréntesis. Es un motivo más para considerar que la liquidez es una ventaja competitiva en toda regla. Me puedo permitir probar cosas nuevas, me puedo permitir innovar, me puedo permitir prototipos, porque puedo asumir la ruina del proyecto o el desfase de ejecución, porque mi empresa no se para si no he llegado en el plazo adecuado. Puedo seguir testando cosas dentro de mi presupuesto. Y cuando nosotros controlamos los costes, ¿qué conseguimos? Por una parte, al monitorizarlos, reducimos incertidumbre, evitamos desfases en los costes, tomamos decisiones más oportunas, porque al estar monitorizando decidimos qué es lo que tenemos que hacer y aquí abro tres opciones. Seguimos con el proyecto, porque hemos llegado a un presupuesto elevado, pero seguimos con el proyecto porque entendemos que estamos cerca en la última iteración de alcanzar ese prototipo. Bien paramos,
esto no va a ningún sitio, nos hemos pasado y mucho de los costes previstos y es preferible parar ahora y no acabar con el presupuesto general de compañía, obsesionados por un prototipo que parece en este momento inalcanzable. O bien pivotar, cambiar, adaptarme, de manera que a lo mejor tenga que modificar el alcance de mi estudio, a lo mejor tengo que modificar el alcance de mi diseño, de mis prototipos, tengo que entender que tengo que probar con un material distinto o tengo que hacer un prototipo por fases. A lo mejor las funcionalidades de mi máquina pues tienen que reducirse y buscar una especialización en algo muy concreto porque no me llega el dinero. Pero para eso tengo que estar monitorizando los costes asociados. De manera ágil, es decir, no me vale decir, este año, ¿cuánto hemos dedicado a prototipo? Pues tanto, ya es tarde. Yo tengo que verlo todos los meses. Vamos a monitorizar las horas dedicadas, el material dedicado, las mermas asumidas, los costes de calidad, las paradas no programadas de otras líneas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, estos costes me permiten anticipar la gestión financiera. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo saber qué es lo que mi negocio va a necesitar para poder afrontarlo, ¿vale? Por otra parte, es necesario saber, tener en cuenta los plazos, ¿de acuerdo? Los plazos. Los plazos que me permito asumir, lo que tengo que pagar y cuándo creo que va a haber una conversión futura, porque todo esto tengo que aguantarlo y financieramente tengo que ver cuánto tengo que asumir en este periodo, mientras que mi prototipo se está cociendo. Mientras que el prototipo está próximo a una conversión de comercialización como un producto final. Por tanto, hay que ver si llego a la rentabilidad futura. En este caso, por tanto, en el prototipo pesa más la viabilidad financiera respecto a la viabilidad económica, que supone mi viabilidad futura. ¿Y de qué se componen los costes de un prototipo? Bueno, pues sobre todo diseño, desarrollo técnico, que va a ir actualizándose, materiales y consumibles, horas de equipo, de trabajo interno, de todo el personal que participa en las pruebas, subcontrataciones de proveedores, pruebas, validaciones, certificaciones con terceros, las iteraciones de procesos o parciales o totales, la gestión, dirección, ¿de acuerdo? Y también el coste de oportunidad, que es una partida que debemos contemplar. Es decir, si yo una máquina dejo de utilizarla para producir, para destinarla a pruebas y prototipos, evidentemente tiene un coste, que es lo que yo dejo de facturar y ganar en esa máquina porque dejo de utilizarla. He renunciado a ese recurso. Quien dice eso me refiero a un ingeniero o ingeniera que se dedica permanentemente a este proceso y esas horas de trabajo pues no puedo dedicarlo a temas productivos, a elaborar presupuestos o a hacer proyectos para mis clientes. Es un coste oportunidad, que el objetivo es minimizarlo, pero es un coste. En ese sentido, ¿qué partidas son más relevantes? Sobre todo el diseño, los materiales que utilizo para pruebas, el cost driver de horas hombre-máquina, cuánto me cuesta la hora de hombre y máquina en un proceso de elaboración de prototipo, cuánto me cuestan las pruebas y cuántas iteraciones espero o creo que debe de necesitar para llegar a mi objetivo. Recuerdo, iteración, diseño, fabricación, prueba, análisis. Feedback, retroalimentación, diseño, fabricación, prueba y análisis, hasta llegar a mi prototipo, ¿vale? Si no puedo medir el coste por iteración, va a ser complicado decir cuándo puedo parar. Y es muy importante, ¿de acuerdo? Es muy importante. Otro concepto que quiero compartir es la quiebra o ruina del proyecto. ¿Esto qué es? Esto es más asociado a me quedé sin presupuesto. Tengo que evitar que la ruina o quiebra de un proyecto suponga la ruina o quiebra de mi empresa. Y por tanto tengo que agotar hasta dónde estoy dispuesto a gastar. Hasta dónde estoy dispuesto a gastar. Véase conceptualmente, si el coste futuro es mayor que el valor esperado, debería pararme. ¿Y cómo hago que no me arrastre? Delimitar el límite económico, definir el límite económico, revisar la situación después de cada iteración, cada proceso que hemos hablado antes, tomar decisiones ágiles para saber si sigo, si paro, si me adapto. Y de esta manera no me arrastra al fondo lo que hasta ahora he hecho. Este concepto son los llamados costes hundidos, sunk costs. ¿De qué nos habla? Nos habla de aquellos costes que ya he asumido, que no podré recuperar y que me arrastran a decir, joder, es que
con todo lo que hemos gastado, ¿cómo vamos a parar ahora, ¿no? Cuando hemos dedicado mucho esfuerzo y dinero, psicológicamente como que cuesta aceptar que el proyecto tiene que pararse, ¿no? Pero de un punto de vista económico, la decisión correcta siempre debe basarse en el valor futuro del proyecto, no el dinero gastado. Si estamos lejos, pero tenemos realmente la convicción de que vamos a conseguir un producto y ese producto nos va a permitir esa comercialización, pues fantástico. Si no tenemos claro y nos ha dado el presupuesto, deberíamos pararnos. Por ejemplo, realizo un proyecto donde el diseño me ha costado 20.000 euros y donde el prototipo, la primera versión, la primera iteración, estamos en 30.000. Nos hemos ido, por tanto, a 50.000. A día de hoy, analizamos la situación y vemos que hay un problema técnico que nos llevaría a una inversión adicional en el prototipo de 90.000 euros. Eso está bastante lejos de lo previsto y tenemos un problema real, ¿no? Entonces, podríamos decir, ya hemos gastado pues 50, 60.000 euros, no podemos parar ahora, o evaluar el proyecto y decir, el coste futuro es mayor que el esperado, deberíamos abandonar. Por tanto, decidimos en función del futuro, no de lo gastado actualmente. Y por ahora lo que vamos viendo es qué tendría que hacer y qué cosas no tendría que hacer. Pues vamos a verlas. No tenemos que centrarnos solamente en materiales y obviar las horas del equipo, tanto de los directos como los indirectos. La dirección, finanzas, el control de almacenes, logística, gestión de compras, reposicionamientos, por supuesto, el personal de producción y ejecución y oficina técnica que trabajan en el prototipo. Deberíamos tener en cuenta los cambios de diseño. En error habituales no registro el cambio de diseño, sigo haciendo pruebas, pero en realidad ese cambio de diseño son horas de ingeniería que tengo que imputar a mi presupuesto del proyecto. Otro aspecto importante que ya os he mencionado, la ruina del proyecto. Necesito establecer un presupuesto máximo. ¿Cuánto es lo máximo que me puedo permitir? ¿Sale mal? Salió mal. Pero tengo que parar esta ronda de gasto en algún momento. Y tengo que asociarlo a conceptos de número de iteraciones. Como tengo el coste de iteración, sé cuántas me puedo permitir. Otro problema, por tanto, es, como bien imagináis, es no tener el coste por iteración. De manera que yo voy un poco a bulto y ¿qué hago? ¿Aguantamos una más? ¿Aguantamos dos más? Pues mira, es que yo tengo que saber cuántas pruebas me puedo permitir, cuántos ciclos de prueba me puedo permitir y cada prueba tiene un coste y tiene un presupuesto máximo, por lo cual tengo el número. Y por otra parte, importante, analizar por qué ha salido mal y por qué hay desviaciones. Si es en las mermas, si es en las compras, si es en la logística, si es en el punto de pedido, si es la caducidad, si es la puesta en marcha de las máquinas. Bueno, el prototipo funciona bien, puede funcionar bien, pero la máquina no está bien alineada, le falta un mantenimiento y nivel, por lo tanto, el prototipo que resulta pues está tocado, ¿no? Este tipo de errores habituales deberíamos también trabajarlos. Por otra parte, otra reflexión importante es por qué los costes de los prototipos se me descontrolan. Normalmente suele ser una confluencia de varias cosas, pero la primera de ellas es una falta de objetivo claro. Una falta de objetivo claro derivado de no hay un número de interacciones fijadas y, por tanto, sigo haciendo interacciones, pruebas, sigo haciendo circuitos y en realidad me he pasado de frenada, debería haber planteado mucho antes. Otro problema, no registrar todos los costes. ¿Esto qué supone? No hay desviaciones y no se actúa en consecuencia. Los cambios de diseño constantes, aunque sean pequeños cambios, en realidad son un incremento de horas no planificadas y que no llega a ser una iteración, pero también computan. Falta de validación temprana, otro problema habitual. No estoy al tema. Entonces, cuando tenga un rato, como nadie me exige nada, el prototipo ya lo analizaré. Ahí cómo vamos. Cuando tengamos un rato lo vemos. Y cuando vamos a verlo, hemos hecho un prototipo que no vale para nada, pues hemos aportado un montón de horas que nos podríamos haber ahorrado y no hemos tomado medidas correctoras. Y por otra parte, la subestimación de las pruebas. Pruebo menos cosas y cuando realmente digo, bueno, es que tengo que ver si me funciona, pues no funciona y tengo que asumir costes que tendría que haberme ahorrado si lo hubiera gestionado bien. Esta es una hoja de trabajo de iteración, ¿de acuerdo?
en el que indicamos el número de vueltas que ha dado, en qué fase se encuentran, los intentos del material que se ha consumido, horas internas, si hay proveedores o no externos, si hay pruebas o no, en qué periodo hay que realizarlo, el coste por iteración, el total coste y el coste acumulado, ¿de acuerdo? Por tanto, es un plan de trabajo que yo utilizo a modo de guía. Y luego deberíamos, como decía, monitorizar estos costes. ¿Qué tendría que controlar? Los costes por fase, es decir, cada hora anotada según naturaleza y departamento al que corresponda. Coste por iteración, cuánto me cuesta el circuito y cuánto llevo dada vuelta. Desde el diseño hasta el feedback de la última prueba, con su análisis correspondiente. Coste por desviación, hay un presupuesto asociado, un coste real y hay una desviación. Conocer por qué ha habido errores, si eso ha habido, y qué han supuesto esos errores, ¿no? Cuáles son los costes de no calidad del proceso de ejecución, incluso de diseño del prototipo. Sobre costes, hay que ver qué partidas principales y qué partidas tenemos que contemplar, pues material, hora de personal interno, externos, contratas, certificaciones y cuánto me está costando. Importante ver el efecto de las incidencias y los reprocesos que supone que modifique una parte de mi máquina o que modifique una máquina, me refiero a prototipo, o que supone que tenga que reprocesar una parte del diseño que al final he ejecutado y unas pletinas que he tenido que hacer por una máquina o un cargador o una adaptación al layout. ¿Qué supone y qué coste supuesto en términos de reprocesos? Que procesos son hacer las cosas varias veces y por tanto es un coste de no calidad. Y luego me permite tomar decisiones, como decía, seguir, parar o pivotar. Y el cuadro de control tiene que tener una parcela de financiación. Cuánto es la tesorería que necesito, cuánto he consumido y si me falta liquidez. También tenemos que ver en ese cuadro de mando cuál es el grado de ejecución que tengo del plan, cuál es el grado de alcance de diseño de prototipo en términos porcentuales, cuánto me queda para llegar al concepto del producto y luego es tener claro la hipótesis. La hipótesis es el escenario con la casuística que yo entiendo que me vale para hacer mi prototipo. Y luego es importante, aunque en esto no me voy a detener demasiado, pero sí quería hacer una reseña, la forma de que yo puedo combinar el prototipo físico y el prototipo virtual me va a permitir avanzar con mayor o menor agilidad y con mayor o menor coste. Obviamente, un prototipo físico y producto físico es el modelo tradicional en el que las pruebas físicas permite un mayor avance pero más coste. El producto virtual y un producto físico permite diseñar digitalmente antes de fabricar y el prototipo virtual y producto virtual lo que permite es un diseño y unas pruebas en formato virtual en impresora 3D, pero necesito luego aterrizarlo a un prototipo físico. El prototipo físico y el producto físico es aprendizaje mucho más rápido, pero también es mucho más costoso. El virtual y el físico, el aprendizaje es más lento, pero los costes de aprendizaje más controlados. Y el virtual, tanto el prototipo como el producto, es un aprendizaje más lento porque no lo ha aterrizado a la realidad. Y con todo esto, yo lo que diseño es mi planteamiento estratégico. ¿De acuerdo? Esto que estoy diseñando tiene sentido, es decir, ¿tiene sentido que lo haga yo o tiene sentido que alguien lo haga para mí? ¿Hay alguna solución en el mercado que se parezca un poco, que permita una customización y, por tanto, me ahorre el proceso de montar una línea de fabricación, optimizar un layout, comprar máquinas, estocar, etcétera, etcétera? Tengo un riesgo de que ese proveedor, con pequeños cambios que yo le proponga, mañana lo haga él y me quite de la cadena de comercialización. ¿Tiene sentido trabajar como distribuidor? Es decir, este tipo de reflexiones son las que debemos plantearnos en el caso de que yo evalúe la opción de elaborarlo yo o comprar con modificaciones. Otro planteamiento importante es el alcance tecnológico. ¿Cuál es el límite tecnológico a día de hoy y cuál va a ser en el futuro para la creación del prototipo y convertirlo a producto en gran escala, ¿no? Tengo algo que me limite, mis clientes me limitan en su consumo, el sector, la legislación.
y, en todo caso, siempre preparar en un escenario u otro cuál es la financiación para desarrollarlo, cuál es el periodo medio de maduración de todo esto, cuáles son las necesidades operativas de fondos que tengo, cuánto dinero necesito en realidad y a quién puedo acudir. Como te decía, puedo llamar a una ENISA, puedo en CDTI, puedo a inversores, ¿de acuerdo? Capital riesgo, que de alguna manera me puedan ayudar. Por lo tanto, el problema no es fallar y que me resulte caro, porque si yo aprendo, aunque lo repita muchas veces, esto no sirve para nada. Si yo no aprendo en cada etapa, no lo voy a poner en valor y, por tanto, voy a seguir repitiendo el error y gastando dinero innecesariamente. Y, por supuesto, ya dejo a un lado el tema de poder activar, fiscalmente es interesante, todo esto ya no tendría ese sentido. En cuanto a metodología, quería daros 5 pasos sencillos, ¿de acuerdo? Primero, definir qué se quiere validar, qué se quiere alcanzar, cuál es su objetivo. 2, separar las fases de este proceso. ¿Qué fases quiero llevar a cabo? Tener claro de estas fases qué quiero conseguir, son subobjetivos. Y, por supuesto, registrar los costes asociados a cada bloque de actuación. Conceptualmente, es decir, por su naturaleza, estableciendo una estimación y también estimación de una iteración. Identificar aquellos costes, una vez que ya me he lanzado en el proceso, de aquellos costes que me generan aprendizaje, que me aportan valor, de aquellos que simplemente son desperdicio y que tendría que optimizar o afinar en las siguientes iteraciones. Cuarto, revisar las desviaciones en cada iteración. Es importante cerrar el círculo de todo el ciclo de cada iteración, pero ver dónde he desviado. Y por último, tener un feedback para tomar decisiones de seguir, parar o cambiar, modificar cosas. Importante que hay momentos de análisis cada vez que cierre un ciclo de ejecución. Por último, me gustaría enseñaros un ejemplo práctico muy sencillo de lo que sería un plan de trabajo. Entiendo que estáis viendo una Excel, ¿no? Sí, la vemos aquí. Gracias. Bien, esta Excel es una herramienta de control de costes para un prototipo de una máquina, por ejemplo, donde yo lo que pongo son los datos de inicio y final del proyecto, tal vez con un objetivo técnico, un objetivo industrial, un objetivo económico, unos criterios de paradas programadas y tengo 4 hipótesis que quiero testar. Algunas de ellas puede que la pueda testar en una iteración, en otras a lo mejor tengo que hacer una iteración para cada una de las hipótesis. Entonces, tengo hipótesis en las que hablo de que el sistema mecánico soporte una velocidad determinada, o el rechazo neumático que no genere atascos, que la visión artificial no genere efectos en fiabilidad y el coste de fabricación futura sea competitivo. Establezco unas métricas y establezco un método de validación, ¿de acuerdo? Con unos responsables asociados y cómo se encuentra cada uno de ellos. Después me voy al concepto de desglose de máquina, lo que sería el BOM de prototipo, es decir, el Bill of Material. Es decir, la lista de materiales donde se recoge la estructura de producto y el desglose de componentes. Entonces tendría una estructura determinada, ¿de acuerdo? Con las características técnicas, unas características de movilidad y prestaciones que pueda tener, unos costes asociados, ¿de acuerdo? Y tengo definido a qué proveedor le tengo que comprar qué cosas, qué plazo de servicio, cuánto me cuesta, si hay desviaciones o no, y ver si el material complementario de las piezas se ha desviado respecto a lo que he estimado y por qué. Asimismo, lo que tengo es un presupuesto inicial del proyecto. Tengo por categorías conceptuales lo que voy a asumir, fabricación mecánica, compras y gestión, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, pruebas y validación, el montaje prototipo, las iteraciones, y lo que hago es, entre algún detalle, una base de cálculo que justifique esos importes, el presupuesto asociado, que me llega a los 126, unas aclaraciones y luego pues la fuente que sería, pondría contabilidad o pondría oficina técnica. Registraría los costes de ingeniería por fechas, área, que técnicos, actividad que han hecho, horas y el coste hora.
que en este caso sería un coste hora hombre, en función de pues el perfil de la persona, si es senior o junior, de un coste asociado. Como veis, no es el mismo porque depende del perfil, tengo un coste determinado. Y luego tengo un resumen por áreas, ¿de acuerdo? La fabricación, recojo los costes de fabricación, que es qué parte de fabricado, con qué fechas, conceptos fabricados, pues un refuerzo de una bancada, pues un montaje mecánico, los PLCs para configuración electrónica, pues ensayo FAT, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y todo tiene su coste correspondiente y la cantidad de unidades y esclavos que he consumido. Y lo agrupo por su naturaleza, ¿de acuerdo? Y luego, en lo que sería el control de interacción de producto, perdón, del proceso de prototipo, establecemos una serie de interacciones, unas fechas con los costes asociados y vamos viendo si lo vamos reduciendo. Como veis, sí, la primera interacción ha sido muy alta y las siguientes se van afinando, luego hay un pico a partir de los problemas que hubo de rechazos y lo que hacemos es, el último para cerrar, pues damos una última vuelta, tenemos un coste medio por iteración y tenemos claro que hemos ido de más, en principio, a menos. Y un programa asociado de plan de trabajo, donde establecemos los días que pueden, o sea, los hitos de cada una de las fases y cuándo se ha producido, fecha real, desviaciones y en tiempos de ejecución, en cuántos días se me ha retrasado. Y luego mi resumen económico, tengo mi proyección, en el que yo recojo los bloques, los presupuestos, los costes reales, desviaciones, aspectos que ha producido y si tengo que revisar, controlar y me establezco de manera más o menos ágil y por excepción dónde tengo que actuar para mejorar. ¿De acuerdo? Tengo mi presupuesto, tengo mis costes desviados y así yo puedo saber qué tendría que corregir. Por tanto, lo que es crítico en cualquier tipo de prototipo es que yo tenga monitorizado los recursos que destino, el tiempo que voy a ejecutarlos, las interacciones que voy a dar a cabo y decidir en función de lo que me queda por delante, no lo he gastado, teniendo en cuenta que hay un límite. Si he llegado al límite, no debería continuar con el proyecto, salvo que tenga clarísimo que con un pequeño esfuerzo voy a conseguir un valor añadido, es decir, el proyecto final, claramente. Me ha quedado corto, pero tengo clarísimo que va a ser así. De lo contrario, entramos en la dinámica de los costes hundidos, que puede terminar de crearme un serio problema el proyecto. Y por mi parte, nada más. Si tenéis alguna duda, estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis.